Luis Fernando Prieto Balmaceda, fotógrafo, artista, dibujante, poeta. Un hombre que falleció en 1995 y que tocó los límites del dolor, del sufrimiento, también del éxtasis, incluso de la locura desde el punto de vista psiquiátrico tradicional. Eso estará por verse. Y quedaron sus cuadernos, sus apuntes de su trayectoria, de su itinerario, de su viaje al infierno y también su llegada a veces al paraíso. En este país, que tiene dosis de locura y de enfermedad que muchas veces no vemos, la voz de un hombre que cruzó la otra orilla y que mira con una cierta ingenuidad, con una cierta genuinidad a nuestra realidad, creo que es sano citarlo. Dice Luis Fernando Prieto: me he dado cuenta hoy que en mi país la verdad no se dice. Si digo la verdad, soy hombre muerto. Si uso la pistola, hace tanto tiempo que hubo bandoleros y cuatreros. Al no decir la verdad es como una tetera que se quema porque se le ha evaporado todo el agua. Es una declaración que pareciera ser escrita por un niño, está escrita por un artista. Los artistas son los niños que nos pueden salvar quizás de, no sé si llamarlo adolescencia, adultez o senescencia. Para hablar de todo eso y para hablar de la verdad, he invitado a un hombre que ha tenido el talento y la capacidad, la valentía y el coraje de hablar con la verdad en Chile. Alfredo Jocelyn Holt, historiador, quien me acompaña nuevamente aquí en La Belleza de Pensar. Gracias, Alfredo, por... Gracias, Cristian. Yo no me merezco una cosa así, pero... No, yo creo que te la mereces y hay que decirlo. No, es decir, a uno siempre le pueden pillar en la mentira. Entonces, de modo que no. Pero supongo que hay... No, yo supongo que la verdad se dice, pero no se dice públicamente. Y no suficientemente. La verdad tiene su hora, dijo un personaje público, un político que tú criticas fuertemente en el libro El Chile Perplejo. Me refiero a Eduardo Frei, padre. Pero me impresiona esta declaración. Me he dado cuenta hoy que en mi país la verdad no se dice. Si digo la verdad, soy hombre muerto. Tengo la impresión de que un país que no enfrenta su verdad es un país muerto. ¿Es el caso de nuestro país, Alfredo? También, a mí, escuchando esas palabras, me acordé de Vicente Huidobro cuando dijo la verdad, siendo candidato a la presidencia de la República, en un diario, en Acción, y le pusieron una bomba, dos bombas, a las afueras de su casa. Y se tuvo que ir eventualmente fuera, se tuvo que volver a Europa. De modo que quizás no es hombre muerto, pero sí un hombre amenazado. Yo creo que mucha gente que se ha muerto, que se ha desaparecido en este país, ha dicho la verdad, efectivamente, o su verdad, porque también hay que pensarlo también en esos términos. Y lo que no hacemos es contraponer verdades para poder encontrar comunes denominadores o poder entendernos, encontrar lo que a pesar de las verdades que cada uno podemos tener, tenemos que convivir, ¿no? Entonces eso lo veo poco. Hay verdades mesiánicas también. Sí, quizás por ese lado va la crítica a Frei Montalva. Hay verdades mesiánicas. Pero yo también tendría que, como la de Frei, ¿sí? Diciendo, ¿cierto?, la crítica que hace al siglo XIX, a los grupos tradicionales que él hace. Oculta también otras situaciones. Pero yo creo que incluso incluso las actitudes erradas que puede haber tenido Frei Montalva también tienen su verdad, tienen su hora. Ahora, Alfredo, vamos a hablar un poco de eso cuando hablemos del capítulo que tú le dedicas al resentimiento, pero a mí me parece, tú citaste ahí el ejemplo de Huidobro, que le colocan una bomba. Vimos en otro tiempo el ejemplo cuando le quemaron la carpa a Nicanor Parra. Bueno, este país que parecía tan civilizado, que parecía haber optado por la civilización, sin embargo, ha ido mostrando a lo largo de su historia un lado tremendamente violento y tremendamente oscuro. Me da la impresión de que tú apuntas a descubrir, a sacar el tupido velo, como hablaba José Donoso, y hacernos enfrentar de una vez por todas aquello que no queríamos ver. Mira, uno llega a este tipo de verdades o de conocimientos o de saberes después de mucho tiempo. Yo ahora, últimamente, me he metido en un tema... Es decir, después de muchos años me invitaron a hablar sobre un tema de derechos humanos. Nunca lo había hecho antes. Fue para una celebración de la Declaración de las Naciones Unidas. Y después me llamaron a un seminario sobre psicoanálisis y me metí en el tema de la tortura. Y cómo la tortura, por ejemplo, era, desde un punto de vista, cómo encajaba históricamente.
La tortura es un fenómeno muchísimo más grave que las matanzas. Este es un país que ha sido muy violento, ha aceptado todo tipo de matanzas. Pensemos en 1891, 10.000 a 15.000 personas en un universo de 2,5 millones. ¿Cómo se compara eso con los 4.000 y tantos muertos del 73 en adelante, 16 años, en un universo de 9,5 millones de habitantes? Es decir, insignificantes los 4 millones, a la larga comparado con los 10.000 y 15.000. Las matanzas en las huelgas obreras, a principios de siglo, Santa María de Iquique, no sabemos el número de personas que mueren. ¿La matanza de Seguro Obrero? Matanza de Seguro Obrero en Ranquil, y así sucesivamente. Las matanzas son muy grandes. La del 57 en el centro de Santiago, durante el segundo gobierno Ibáñez, y así sucesivamente. Las matanzas, este es un país que está acostumbrado a las matanzas. Lo que no está acostumbrado es a la tortura, y a la tortura sistemática. Y en los años 73 en adelante, ese número se dispara. No son 4.000, son 70.000, 100.000. Y la tortura significa que las personas sobreviven a la tortura y sobreviven con el victimario. Y se genera todo ese síndrome que la literatura ha tocado. Ariel Dorfman y otros, ¿no es cierto?, que han tocado, Carlos Cerda y otros, y así sucesivamente. Por lo tanto, pero sin embargo, lo que me llama la atención es que yo reparé en este punto hace muy poco, hace menos de un año. Hay otras personas que todavía no reparan en él, o si lo hacen, quizás lo han hecho y empiezan a operar los operadores para ocultar. ¿Qué hay detrás de esta operación inconsciente de todos los chilenos? Porque prácticamente uno se hicieron una encuesta hoy en el país, la mayoría del país no quiere seguir hablando, incluso es antipático para mucha gente cuando ve a alguien en televisión hablando de este tema, ¿no? Se podría decir que el país hace zapping. Este temor a enfrentar a este monstruo que está escondido, a esta violencia que está escondida. Quiero que hay detrás, ¿cómo se explica esto y cuál es el punto central detrás de esto, Alfredo? Yo creo que no es cierto, yo creo que está ahí, lo que pasa es que está en calidad de trauma y por lo tanto no aflora. Yo distingo entre mirar el pasado y analizarlo, que supone un olvido que se rescata por la vía del trabajo del historiador o de los literatos o de los poetas o las personas que están vinculadas al mundo de la espiritualidad. Es decir, de alguna manera lo recogen en el confesionario, lo recogerán en las reflexiones, los académicos, etc. Entonces hay un olvido que se rescata y se pone y se habla con cierto grado de elocuencia. Lo otro es el trauma, es decir, el no hablarlo precisamente para ocultarlo, pero eso no significa que las conductas de las personas no estén influidas por ese trauma, por esa herida que no cauteriza nunca. Y por lo tanto ahí no hay una catarsis, no hay un trabajo psicológico, fino, social e individual también. Otro elemento constante junto con la violencia y que aparece fuertemente mostrado y reflejado en este libro El Chile Perplejo es el tema de la traición. Bueno, la primera pregunta, pareciera que toda historia, o no hay ninguna historia que no se haya construido sobre la traición. Parece que la traición es inevitable en la historia. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? La traición o la tradición. La traición. La traición. La tradición de la tradición, después vamos a hablar de la tradición de la tradición. Por supuesto que no, obviamente. Además, en sociedades bíblicas como las nuestras todavía, con 4.000 años, qué sé yo, si es que no más, por supuesto. Satán traiciona a Adán, Eva traiciona. Y traicionan, pero traicionan por principios como el árbol o el fruto prohibido del saber, el fenómeno fáustico, el traicionar o hacer pactos con el diablo para llegar a saber. Son distintas. La traición siempre ha ocurrido. Lautaro, en el caso nuestro, ¿no? En Chile, es un gran traidor. Tenemos después, posteriormente, la traición que significa haber abandonado al rey de España cuando sencillamente lo descabeza Napoleón. La traición que significa todo lo que es la modernidad. La modernidad es una forma de traicionar a la tradición.
Por eso que la confusión mía entre traición y tradición está ahí, está presente. Es decir, toda la modernidad es alejarse de la tradición y por lo tanto es también una forma de traicionar, de ir en contra del padre, de alguna manera, de donde uno proviene. En el siglo XX, las traiciones, en la medida que supongo que la modernidad aumenta o crece, se empiezan a galopar. ¿Pero Chile es un país traicionero? Sí, porque, no es porque es más fácil ocultarla. Es más fácil. Estamos muy lejanos de todo el mundo y por lo tanto cuando se dan cuenta de que se ha ocurrido algún grado de violencia, se dan cuenta después de mucho tiempo. La traición que significa pegarle a la señora. Nosotros tenemos los índices más altos de violencia intrafamiliar de algunos países. Es decir, víctima y victimario viven bajo el mismo techo en nuestras sociedades. Las traiciones políticas han sido permanentes. Arturo Alessandri, un hombre formado por el parlamentarismo y que después que luchó en contra de Balmaceda y sin embargo después reivindica a Balmaceda. Usa a los militares y los saca de la política chilena. Hay que acordarse que la derecha sacó a los militares de la política chilena, armando a los civiles, creando milicias. Eso es una traición que después los militares le cobrarán al sistema político chileno en los años 60 y 70, fines de los 60 y principios de los 70. Y así sucesivamente. Si traiciones tienen que haber. El problema es de que demasiada traición rebaja la confiabilidad. O sea, pareciera que ese es un gran tema, el tema de la confianza y la confiabilidad en Chile. Es un país donde no hay confianza, aparentemente hay confianza. Miremos ahora esto al revés, desde hoy. 1999 este es un país que ha recobrado la confianza, que ha recobrado la moderación, que ha recobrado el equilibrio, que ha llegado a la reconciliación, que ha terminado su transición. Ese parece ser el discurso oficial. Así es. ¿Tú parecieras no estar de acuerdo con eso? No, eso es falso. Falso. A ver, muéstrame esa falsedad. Falso. Creo que esa es una postura que proviene de Alain Touraine y lo siguen algunos alumnos de Alain Touraine en Chile. Eugenio Tironi, por ejemplo, y otros. Es falso, porque esta es la transición más... esta es la transición